Mundo Sano. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a esto. Un espacio dedicado a brindar la mejor información en materia de salud y bienestar para toda la familia. Hoy hablaremos del embarazo en adolescentes. La adolescencia es un periodo comprendido entre los 10 y los 19 años y se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, y es la fase del desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta. En el último año, el tema de embarazo adolescente ocupa un espacio importante en la agenda pública y mediática del país. Esto es así porque su incidencia desde el 2006 va en aumento. Este es un tema que involucra tanto a la sociedad como a las autoridades, principalmente a padres de familia y sus hijos. Siga con nosotros en esta hora en la que le diremos cómo manejar esta etapa crucial del ser humano, pero sobre todo, le daremos orientación para una mayor prevención. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a esto que es C7 Mundo Sano. Ya lo escuchó, el tema de este viernes, embarazo en adolescentes. Hay que estar muy al pendiente, jovencitas, jovencitos, de este tema, y también, por supuesto, a los padres de familia, cómo orientar a los hijos en este tema. Un gusto, como siempre, compartir micrófonos con el doctor Alberto Campo. Mayra, buenos días, Alberto. Agradecerte. Creo que el tema de hoy, como tú bien lo comentas, va a ser un tema muy interesante, y bueno, los invitados que tenemos el día de hoy creo que también van a reforzar este tema para poder dar la información y sobre todo concientizar a la población de este problema tan importante. Así es, ya lo decíamos, sobre todo los padres de familia tienen muchas dudas. ¿A qué edad hablarle a los hijos sobre sexualidad? Lo estamos alentando a tener relaciones. Eso vamos a platicar esta mañana, y tenemos invitados la doctora Erendira Noemí Ponce, del área de salud pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Muy buenos días, doctora, y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, Mayra, y también está con nosotros el doctor Alberto Bañuelos Franco, que es el jefe del área de ginecología en el Hospital General de Occidente. Doctor Alberto, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, muy buenos días, y agradezco al público su atención para vernos en este interesante noticiero. Bienvenidos. Pues, ¿a partir de qué edad ya se están presentando los embarazos en adolescentes? Bueno, el estado de Jalisco en el país ha estado rompiendo récords en casi todo, además de lo deportivo y todo lo demás, y una de las partes importantes es exactamente lo del embarazo en las adolescentes, que ya incluso ha llegado a ser embarazo en menores de edad, ¿verdad? ¿Que estamos hablando de cuántos años? De los 9 a los 19 años de edad es el nuevo cambio que se hizo, aunque el embarazo en adolescentes se considera de los 15 a los 19 años, pero ha habido casos aislados en otros, en diferentes etapas de nuestra historia, y eso ha sido la variable. 9 años. 9 años. Bueno, hemos tenido ya embarazos en jovencitas todavía de menor edad, doctor. Pero bueno, yo quisiera preguntarle a la doctora Erendira, la Secretaría de Salud en este ámbito, ¿qué es lo que está haciendo o cómo es que está abordando este tema, doctora? Sí, bueno, comentarles que sí es un problema de salud pública, finalmente, porque las jovencitas no están preparadas ni psicológica ni físicamente para atender a un bebé, para tener un bebecito. Y bueno, la Secretaría de Salud tiene un programa que se llama Atención a la Adolescencia, a la Violencia, y en ese programa atendemos en 13 módulos. En toda la Secretaría, en las 13 regiones, hay un módulo de atención para las jovencitas que se embarazan a temprana edad, y se les orienta a través de este módulo de la parte psicológica y en la parte médica para que lleven un buen control durante todo. Claro, esto es cuando ya se embarazaron, pero también este módulo atiende la parte de información sexual, con que te puedes cuidar, la planificación familiar. Abordamos a los estudiantes tanto de primaria como de secundaria, porque finalmente la Secretaría de Educación Pública inicia su información en el 5º año de primaria. Yo creo que eso es muy importante, Mayra, sobre todo informar a la población, a los adolescentes, qué sí se debe de hacer y qué no se debe de hacer en relación a la planificación familiar. Porque pasa que los padres de familia, varios padres de familia se asustan con este tema y dicen, pero ¿a qué edad les voy a hablar a mis hijos? ¿Cuál es la edad correcta? Sí, bueno, ya había mencionado que en 5º año de primaria inicia la parte de la sexualidad, en donde les enseñan al niño y a la niña
sus partes físicas. Y por otro lado, tenemos una escuela que se llama Escuela para Padres, en donde ellos pueden ir a orientarse de cómo hablarles a sus hijos en el ámbito sexual, ¿no? Lo ideal es que los padres de familia le llamen como tal a los órganos sexuales y les enseñen desde muy pequeños a diferenciarse entre los niños y las niñas, ¿no? El problema es el tabú que tienen los padres para hablar con ellos. Muy bien. Doctor Alberto, en el caso del Hospital General de Occidente, y sobre todo que ustedes son un punto de referencia aquí en el estado donde se manda, pues, en este caso a las adolescentes pues embarazadas, ¿qué tanta vinculación tienen ustedes con la familia o qué tanto está influyendo la familia para que este fenómeno pues esté repercutiendo pues con los adolescentes? Bueno, desgraciadamente creo que estamos llegando tarde en la información. Nosotros estamos considerados según la Asociación Mundial de Sexualidad como en América el penúltimo lugar en información sexual en la infancia. Y somos un país que tiene diferencias por regiones. O sea, la región de nuestro país es de Guadalajara, Jalisco, pues es una región que ha sido tradicionalmente manejada como que somos un poco mochos. Sin embargo, pues somos, por número de habitantes, somos la ciudad con mayor número de moteles en el país, entonces creo que hay una diferencia entre sexualidad practicada y sexualidad expresada, ¿no? Entonces sí, creo que estamos llegando tarde. Los niños tienen, mientras más temprano es su información, mejor se saben cuidar, mejor saben cuidar sus partes, como decía la doctora, mejor saben interpretar su sexualidad y nos dan mucho menos embarazos en adolescentes que cuando tienes más información. Ahorita hay 33 hasta 41% varía el índice de embarazo en adolescentes en nuestro hospital. Cuando andamos bajitos andamos como el 21%. Pues creo que muy interesante, Mayra, sobre todo poder dar esa información y una información de calidad, una información bien sustentada científicamente, pues sobre todo para que tanto las familias como en este caso los jóvenes puedan tomar decisiones adecuadas. Vamos a ir a un corte, creo que el tema está muy interesante, los invitamos para que nos marquen, estamos en vivo, los teléfonos aquí en el estudio es el 3030-5326 y el 3030-5328. Regresamos. C7 Mundo Sano. C7 Mundo Sano. El índice de embarazo en adolescentes. Gracias por continuar con nosotros en C7 Mundo Sano. Esta mañana hablando de embarazo en adolescentes, les recuerdo las líneas telefónicas, comuníquese con nosotros, sobre todo ustedes padres de familia, que seguramente tiene dudas sobre cómo tener esta comunicación con sus hijos sobre sexualidad. 3030-5328, 3030-5326. Un embarazo a tan corta edad tiene riesgos para esa niña, que todavía es una niña, y para el bebé. Sí, definitivamente los riesgos que se presentan en esta etapa para una mujer adolescente, porque ya no es una niña, porque ya está embarazada, entonces cambia su directriz hasta jurídica. En esta mujer adolescente en lo biológico, pues es una insuficiencia en el desarrollo. Obviamente va a limitar la generación de mayor hormona de crecimiento porque la va a estar invirtiendo en otros lados, sus huesos, sus partes genitales, su útero. Eso posteriormente nos da como resultado un índice alto de productos prematuros, que es un fenómeno social muy importante en el estado de Jalisco. El estado de Jalisco hace una fuerte inversión en prematuros, pero aún así siempre estamos abajo de la necesidad habitual del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues si nosotros no damos buena orientación sexual, nuestras adolescentes van a llenar los hospitales de prematuros y los prematuros van a llenar de un alto costo, porque es un alto costo económico, social y sobre todo de estancias hospitalarias muy prolongadas, con costos tan altos como alrededor de... En la Secretaría nos sale más barato que en lo privado, pero de todos modos nos cuestan como alrededor de 28-30 mil pesos por día un bebé prematuro en una UCI. Si hablamos de edad, ¿cuál sería la edad ideal para un embarazo, de que no se corran estos riesgos? Sí, bueno, en la Secretaría se toma la
La edad en adolescentes abajo de 20 años. Esto quiere decir que alrededor de 40,000 eventos obstétricos que hemos atendido hasta este mes, en el 2013, hablando de todas las instituciones, el 27% son adolescentes. Hablamos de un porcentaje de 11,000 embarazos en adolescentes menores de 20 años. Efectivamente, como comentaba el doctor, esto repercute en los niños de bajo peso, y por supuesto que no hay una edad ideal, porque finalmente el aparato reproductivo siempre está presente para reproducir precisamente, pero a los 21 años, entre 20 y 21 años, las niñas dejan de producir hormona del crecimiento y de crecer, porque finalmente crecen juntos, el bebé y ella están creciendo juntos, o sea, la hormona se les reparte entre el vientre y lo que necesitan ellas para crecer. Yo creo que ese punto es muy interesante, como comenta la doctora Heréndida, en relación pues a la madurez que va adquiriendo el organismo y en relación pues a la producción del componente hormonal, el desarrollo fisiológico de la mujer. Pero bueno, algo muy interesante, y ahorita escuchándolos, sería pues cómo estamos impactando en la Secretaría de Salud. Yo quisiera abordar ese punto, cómo podemos prevenir, sobre todo a la gente que nos está escuchando, nos están viendo, cómo le podemos aconsejar al papá que pueda abordar el tema con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, para poder evitar ese tipo de problemas. Sí, bueno, principalmente mencionarles que ahora hay medios de comunicación en todos lados, internet, todo tipo de información en donde los niños pueden accesar, y a veces los padres desafortunadamente no están al pendiente de lo que ellos ven. Entonces sí les aconsejaría a los papás que se sienten con ellos y que por supuesto tengan una educación sexual de la mano y les informen, ¿no? La escuela es muy importante, creo que la Secretaría de Educación tiene una gran responsabilidad en ese sentido. La Secretaría de Salud tiene la responsabilidad de atender e informar más de la mano con la Secretaría de Educación. Mencionaba en el anterior bloque, en 5º año de primaria, empezarles a platicar a los hijos, pero ya hablarles de métodos de planificación, de condón, porque luego pasa que los padres dicen, no, ¿cómo les voy a hablar de eso? Es como que si los estuviera alentando de que tengan relaciones sexuales. ¿A partir de qué edad? Es que es una protección. Digo, finalmente, recordemos que ahorita proteger un embarazo también protege enfermedades infectocontagiosas, el VIH-Sida, o sea, otras cosas que desafortunadamente tenemos que alentarlos desde pequeños. O sea, tenemos registro de que las niñas en Jalisco inician su vida sexual a los 9 años. Yo creo que ese dato es muy importante, doctora, y yo quisiera preguntarle al doctor Alberto, hay muchos mitos en relación a cómo yo debo de abordar, cómo debo yo de utilizar a lo mejor el vocabulario, o si, decía la doctora Heréndida, debo decir el nombre como es de los genitales, o qué técnica se pudiera estar utilizando para que los padres, sé que es difícil la pregunta, pero cómo pudiéramos estar abordando este planteamiento. Fíjate que sigue siendo difícil para los que todavía tenemos muchos tabús, pero en realidad es muy sencillo. O sea, tú nada más concéntrate en tener 4 elementos. Primero, libertad. La libertad de hablar con tu hijo como un ente igual que tú, aunque de menor tamaño, de menor edad y de menor madurez. Segundo, utiliza el vocabulario habitual que ellos utilizan. Si tú tratas de usar un vocabulario mucho más sofisticado o tratar de meter lo que leíste en el internet ayer, generalmente él ya lo leyó. Primero él ya lo leyó. Tenlo por seguro que ya lo leyó. Ya lo revisó. Quizás no lo entendió, pero ya lo leyó, porque así dicen las encuestas. Tercero, ponte en su lugar. Y cuarto, establece un vínculo social con sus compañeros, con sus amigos. Y siéntense como padres a platicar abiertamente con los hijos con esos 4 elementos. Si lo hacemos así, nuestros hijos van a entender, incluso van a ser promotores de una sexualidad sana, con autocuidado y con la limitación en base a ese autocuidado de la sexualidad sin responsabilidad, porque el ser humano es un ente sexuado desde el momento mismo del nacimiento, incluso puede ser desde antes, porque los estímulos eróticos que tiene una madre en el embarazo también en el producto se manifiestan. Oiga, doctor, les tiene que hablar de la misma manera a las jovencitas que a los jovencitos, porque pareciera que hay menos responsabilidad para los varones.
Bueno, esa es una pregunta muy interesante que es muy habitual. Te voy a decir, fíjate, que la última encuesta de sexualidad que se hizo, hablaba del índice de responsabilidad que tienen los hombres y las mujeres en relación al sexo. Quiero decirles de antemano, ya sé que me van a abuchar los grupos protectores de la mujer, pero les estoy aclarando que definitivamente hoy en día el hombre tiene más responsabilidad. Tú le preguntas a 100 varones entre los 15 y los 19 años de edad si tendrían relaciones sexuales sin protección, y ellos dicen, el 63% dice que no, mientras que solamente el 32% de las mujeres dicen que no. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres están perdiendo una cosa muy importante, que es su libertad hacia la autodeterminación y hacia la autoprotección. Muchas sexólogas me han comentado que esto es porque el varón no quiere tener la responsabilidad de la reproducción, y la mujer no le importa no le importa tanto la responsabilidad de la reproducción, porque saben que tienen a la mamá, a la abuela, que hoy en día las abuelas madres son la mejor madre adoptiva que hay, porque es tu abuela y es tu madre, porque así se las están dejando. Entonces, pues yo tengo reproducción, no lo cuido, no lo atiendo, lo atiende mi mamá, pues qué padre. Entonces, eso está generando. Sí, como que ahí se pierde ese sentido de responsabilidad, atendiendo pues a que va a haber un segundo que va a soportar esa carga de protección, ¿no? Quiero comentarles, ya hay llamadas del público, nos habla Lorena Castellanos, ella mandó un saludo al programa, y bueno, quiere preguntar que lo del papiloma humano en niños varones, ¿qué tanto se está implementando? Se utiliza mucho la vacuna BPH en las mujeres, en las niñas de 5 años, pero en el caso de los niños, ¿se utiliza o hay alguna alternativa? Sí, bueno, hoy en día estamos recomendando, no es un programa, porque no es un programa que haya establecido todavía a nivel mundial su eficacia y su cobertura en relación a este fenómeno de protección por vacuna, pero si me preguntas, ¿tú vacunaste a tu hijo? Yo sí vacuné a mi hijo y a mi hija. O sea, ¿por qué les vas a evitar costos más altos, posibilidades de mayor riesgo? Y sabemos que tú puedes decir algo, parte de tu sexualidad, pero el que tienes enfrente no puedes demostrar, no puedes establecer un vínculo real, así le tengas la confianza y el cariño del mundo. O sea, yo te amo, mi hijo, yo te amo, mi hija, pero mejor nos cuidamos, ¿no? Así es. Sí, bueno, en relación a lo que preguntas, Alberto, es muy importante, primero, y voy a aprovechar el espacio para invitar a la población, porque del 7 al 11 de octubre iniciamos la vacunación dirigida a las niñas de quinto de primaria, en donde les pido a los padres encarecidamente que nos dejen entrar a las escuelas para vacunarlas, y que esta es una vacuna que de alguna manera previene una enfermedad que te puede producir son las lesiones pues precursoras del cáncer, y que es uno de los cánceres que de los primeros lugares en muerte en Jalisco en las mujeres. Y bueno, en ese sentido sí invitar a los padres que nos permitan vacunarlas. Efectivamente va dirigido a niñas. ¿Por qué va dirigido a niñas? Pues porque el órgano reproductor de la mujer es totalmente diferente al del hombre, ¿no? Y en ese sentido hay más, la niña está más propensa, más expuesta a adquirir este tipo de enfermedades. No hay ninguna contraindicación para hacerlo en niños, pero sí las políticas públicas nos dictan que en este momento va dirigida la campaña gratuita a las niñas. ¿Solamente va a ser una dosis o regresan? No, son 2. Se les hace la primera aplicación y nosotros tenemos 3 semanas de vacunación al año en donde la promovemos. Entonces vuelven las niñas con su cartilla de vacunación y se les vuelve a aplicar. Bien, doctora, en de los embarazos en adolescentes se hablaba de la parte psicológica. ¿Cuál es el impacto psicológico en estas mamás tan jóvenes? ¿Realmente se hacen cargo de los niños? ¿Se lo pasan a la abuela para que ella se haga responsable? ¿Ellas siguen sus estudios? ¿El seguimiento que tiene la Secretaría de Salud en estos casos, cuál es la constante? Sí, bueno, mira, es terrible porque para empezar sacas a una niña del estudio y la avientas al ambiente laboral. De inicio, ellas buscan una ayuda, un ingreso económico, sobre todo porque el embarazo se da en niveles de menores, pues de economía baja. Entonces, en ese sentido, pues las niñas tienen que salir a buscar un trabajo. Ya de inicio se va a hacer una obrera, porque no puede buscar un empleo
en donde no tiene la niña estudios, entonces se va a la parte obrera. Es un impacto psicológico primero para la familia y es un miembro más para los papás de manutención. O sea, económicamente impacta demasiado. Y luego la parte que platicaba el doctor, el hombre no se hace cargo de esta situación y los papás ahí es donde deben de educar a sus hijos. La responsabilidad es la misma, tanto para el hombre como para la mujer. Si les parece, esto lo abordamos regresando del corte. ¿Qué deben de hacer los abuelos? Es, hija, tuviste tú a esta niña, a este niño, ¿te haces responsable o sí ayudarles? ¿Qué tanto ayudarle a los abuelos? ¿Les parece? Muy bien. Tenemos líneas telefónicas, Alberto. Así es, Mayra, invitarlos a que nos hablen, es el 3030-5326 y el 3030-5328. Recuerden, estamos en vivo, el tema del día de hoy, embarazo en adolescentes. Regresamos. C7 Mundo Sano. C7 Mundo Sano. Seguimos con más en esta mañana platicando de embarazos en adolescentes. Quedó este tema sobre la mesa. ¿Hasta dónde la responsabilidad de los abuelos? Sí me encargo del nieto, de la nieta y dejo que mi hija reanude sus estudios, se vaya a trabajar. ¿Hasta dónde? Sí, creo que ahí es una decisión de los padres. Tengo conocimiento de muchos en los que les permiten terminar su estudio y le cuidan al bebé. Y tengo conocimientos de otros que desafortunadamente no dan el apoyo y esta mamá se va a la calle y no tiene un espacio. Nosotros tenemos unas estancias en donde estas mamás pueden estar hasta que cumplan los 9 meses y tengan a su bebé. Y también la responsabilidad del varón. ¿Hasta dónde se está haciendo responsable el varón? Desgraciadamente sigue en nuestro país la temática del machismo, sigue siendo el impacto más fuerte, yo pienso, en el adquirir esa responsabilidad o esa responsabilidad compartida, porque en realidad los muchachos, bueno, primero hay que dividir. Hay adolescentes que se embarazan de otro adolescente, pero desgraciadamente ese no es el común denominador. Desgraciadamente la adolescente se está embarazando de un adulto, e incluso a veces hasta de un adulto mayor, que eso significa que la adolescente pasa de ser una niña a una madre, y una madre con una pareja, habitualmente no son esposos, una madre con una pareja que es mucho mayor de edad con ella. Socialmente todavía no implicamos la responsabilidad en este país a ese tipo de abuso, porque es violencia. O sea, desde mi punto particular de vista, es violencia el hecho de que una persona mayor de edad esté embarazando a un adolescente. Sin embargo, pues pienso yo que todavía no llegamos a ese punto de madurez donde tengamos que fincarle responsabilidades a ese adulto embarazando adolescentes. El caso del adolescente que se embaraza del adolescente, los padres deben de tener, la idea sería, los padres deben de tener de ambos una responsabilidad compartida. ¿Por qué razón? Porque ninguno de los dos impactó en su forma educativa a los muchachos. ¿Hay responsabilidad? Hay responsabilidad compartida. Deberían de responsabilizarse ambos del cuidado y la protección de esta pareja, así como del hijo que procrearon. Sí, porque ese sería lo ideal. El patrón normal, doctor, es que pues la mamá en este caso de la niña o del adolescente que se embaraza, pues es la que se hace cargo en este caso del bebé. Pero bueno, aquí la mamá en este caso del varón que embaraza, en este caso al adolescente, pues muchas veces la familia no participa, entonces creo que debe ser mutuo en este caso, ¿no? Sí, definitivamente ese sería el fenómeno ideal. La realidad es que la mamá de la muchacha es la que se encarga del bebé, y a veces pues tenemos pacientes, un gran número de pacientes de 16 años con su gesta 3, cesáreas 3, ¿verdad? Entonces eso es un fenómeno también que es recurrente. Y en este caso, doctor, ¿qué tanto está impactando que en este caso la madre se haga cargo del bebé en cuestión a su proceso tanto social, en su proceso hasta fisiológico, como parte de su desarrollo? Es un shock biológico donde hormonas impactantes, hormona de crecimiento, tiroides, todo lo que
todas las hormonas tienen un decrecimiento, ¿sí? Que implican el fenómeno evolutivo del producto durante los 9 meses más la lactancia. Niñas que todavía no terminan sus procesos de crecimiento, su nutrición, etcétera, ahí quedan bloqueadas. En lo educativo, que es quizás la representación social más pura del embarazo en adolescentes, pues generalmente son adolescentes que terminan, en su mayoría, claro que hay sus excepciones, y qué bueno, las felicito por las excepciones, que terminan sus estudios, pero la mayor parte de ellos, sus estudios generan un fenómeno social que significa mujeres con menos capacidad educativa, mujeres con menor sueldo. De por sí las mujeres tienen menor sueldo, desgraciadamente, pues ahora menor sueldo por tu capacidad educativa que truncaste por el embarazo que desarrollaste. Y por último, en lo psicológico, pues generalmente existe un fenómeno de frustración. ¿Por qué? Porque quizás podía haber llegado a más. Pocas mujeres llegan con su hijo en la adolescencia a un hijo maduro y a una madurez de ellas como madres, porque a veces todo lo implican y todo lo otorgan al hijo y se quedan ellas con una sensación de frustración porque nunca alcanzaron su plenitud y su madurez y su desarrollo. Claro. ¿Verdad? Ahora, estas adolescentes, esas madres adolescentes, ¿sí toman conciencia? El tema de la planificación, ¿sí lo toman en serio después de tener ya su bebé tan chicas? Mira, tuvimos una semana, o cada año tenemos una semana del adolescente, en donde la Secretaría de Salud hace el esfuerzo por ir a las escuelas a promover la planificación familiar. El problema es que los adolescentes juegan con eso, no lo toman con seriedad, no saben que lo que les estamos proporcionando es una protección, es evitar un embarazo en adolescentes. O sea, el impacto es económico, social, psicológico, de todo tipo, porque, digo, hace rato que platicaba el doctor de la abuela que tú preguntabas, la abuela también tiene una interrupción fisiológica en el envejecimiento, o sea, ella quiere pasar a otra etapa, habrá algunas que no, pero bueno, ella quiere pasar a otra etapa en donde ya su dedicación no es para un bebé. Sin embargo, a veces la situación las forza a cuidarlas, ¿no? Y las niñas no toman en serio toda esta parte de planificación que les proporcionamos, porque si no, no habría tanto embarazo en adolescentes. Pero cuando ya tuvieron el bebé, después ya tienen la conciencia. Ese es un gran problema, y ese es un gran problema de salud pública y de las entidades de salud. Las dejamos ir sin métodos de planificación, y eso es a veces por decisión, y hay que insistir ahí. Tú no puedes ponerlo a fuerzas, o sea, es una decisión de la paciente. Desafortunadamente ahí tú no puedes ir a ponerle un DIU a una paciente que no quiere, porque es un objeto de demanda. Te tiene que firmar una hoja con consentimiento informado que dice y acepta el método de planificación que le estás otorgando. Aún sin embargo, en los módulos que tenemos es ir con la trabajadora social y convencerlas de que lo más ideal es que no se embaracen. Caray, pues creo que es un gran reto para el sector salud, y bueno, también creo que la población y sobre todo la gente que nos están escuchando y las familias, pues creo que es donde están haciendo y donde está emanando este tipo de situaciones, que si no llevamos una buena educación, no llevamos una buena concientización de este problema, pues lamentablemente está pasando lo que hoy día nos está aconteciendo, ¿verdad? Incluso fíjate, tocayo, que lo que está pasando es que los mismos padres, o sea, si la adolescente acepta el método de planificación familiar, a veces los padres te reclaman por qué lo aplicaste. Sin embargo, para garantizarle la seguridad a los médicos otorgadores de planificación familiar, quiero decirles que sobre todo está la Constitución, y la Constitución, el artículo 4 constitucional, te establece una protección para otorgar servicios de salud sin restricción en ese ámbito. Lo que sí es de que, bueno, pues las adolescentes toman o no conciencia de que el embarazo les genera un problema. Estoy de acuerdo con Herendia, la verdad es de que no han tomado su responsabilidad tan en serio. Yo pensaría, del 100% de las adolescentes, de estos 14,000 nacimientos que tenemos en adolescentes en la Secretaría durante lo que va del año, ¿cuántas de ellas tienen? Me imagino que lo que pasa en mi hospital es el mismo reflejo que en todos lados. 21% de las adolescentes tienen un método anticonceptivo. El 80% no lo tiene. El 80% no. O sea, no lo quieren. La propuesta está dada, se les da la consejería, se les apoya con el psicólogo, se les dan todos los instrumentos. Además, la Secretaría tiene todos los métodos más modernos, con altos costos,
y muy modernos y de alto costo, sin embargo, ellas piensan que no les va a volver a pasar. Y que son gratuitos en este caso claro, para el son usuario, gratuitos. ¿verdad? Sí, son gratuitos. Y luego quieren comprar la pastilla del día siguiente y la quieren usar todos los días. Como y método. eso es mala información. O sea, Así es. tienen que estar conscientes de que un método de planificación se lleva a través de cada mes. Y eso es lo que ellas no le ponen atención. Mira, tenemos otra llamada, nos habló Guadalupe Rodríguez, ella comenta que quiere prepararse, a pesar de que ella comenta que tiene un impedimento físico y que no tiene los medios para trasladarse, pero tiene un pequeño de 11 años y quisiera darle la información correcta en sexualidad. Entonces, deja aquí su teléfono, yo creo que vamos a pasar la llamada con alguno de los invitados para que le demos el seguimiento, pero bueno, creo que está despertando el interés y creo que es muy importante señalar que en este problema, pues la familia tiene mucho que ver y sobre todo cómo abordamos este tema, Mayra. Así es, pareciera que en el interior de Jalisco, en estos municipios, rancherías, en zonas rurales, no se habla tanto de temas de sexualidad con los hijos. Sí se están dando más casos de madres adolescentes en el interior de Jalisco que aquí en zona metropolitana, ¿o están igual? Están igual. O Sí. sea, es una situación de sociedad. Recordemos que en otros países los niños dejan su cuna a los 15 años y se van a vivir solos y toman su responsabilidad como seres humanos. Aquí no. Aquí es una situación de sociedad, de familia, y desafortunadamente sí se da se daba más en las zonas rurales que en la zona metropolitana. Uh-huh. Porque si hablamos de cultura, podemos pensar, o de educación, podemos pensar que en la zona metropolitana tienes una Uh-huh. oportunidad más de enterarte de los métodos de planificación y de estudiar más, ¿no? Desafortunadamente no es así. O sea, desafortunadamente, tanto en zona metropolitana como en el área de todo Jalisco, hay embarazos. O sea, no hay alguna diferencia significativa en ese sentido. Creo que es cuestión de educación. Y que también esos programas de la Secretaría de Salud están alcanzando estas regiones En del las interior. 13 regiones, o sea, en las 13 regiones del estado, si abarcamos todo el estado, hay una persona que se dedica exclusivamente a visitar las escuelas para otorgar estos métodos de planificación, y las campañas que hacemos son a nivel estado, o sea, no dejamos una escuela descubierta. Pues aquí, bueno, creo que está la invitación a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Creo que las oportunidades existen, hay la información, es cuestión de acercarnos, buscarla, ya sea a través de la escuela, por los niños, a través de los centros de salud. Fíjate, Mayra, hay otra llamada del público. Es un anónimo, bueno, ellos nos dice que cuida una bebé de 40 días y de nacida, que durante la mañana dice que la mamá pues le dio sus nalgadas a la bebé, a lo mejor pues se desesperó, pero dice que cómo puede ayudar a la mamá para que sea a lo mejor más cautelosa en todo esto. Híjole, es un poquito difícil Sí. la pregunta. Sí, es un poco difícil, aunque de cualquier manera también hay orientación para una vez que son madres. Se acerca a cualquier centro de salud, le van a ayudar a tratar a esta bebé de manera más adecuada. Ahora bien, si es un adolescente, pues sí, definitivamente creo que se tiene que acercar a su misma mamá. Si esta persona no es la mamá, es una persona que solo le cuida al bebé, pues que la acerque a ella, ¿no? Difícil. Que le diga, No sé si pero aquí es muy está difícil. esta llamada, y retomando un poquito este tema, el hecho de que la mujer se embarace en una etapa temprana donde no hay cierta madurez, si lo pudiéramos considerar así, de poder manejar situaciones de estrés, situaciones a lo mejor no adecuadas, y que bueno, cuando ya llega en este caso el niño, que le genera también otra responsabilidad, pues sin duda genera un poco de problemas en la relación, en el manejo de situaciones pues de la familia en este caso, ¿no? Sí, fíjate que hay países desarrollados, en los países desarrollados del mundo, el embarazo en adolescentes se ha tomado como un problema social donde implica la responsabilidad incluso del mismo Estado. El Estado toma su responsabilidad, genera un proceso educativo, genera una guardería específica para este grupo de pacientes, de personas, y no involucra a mayores elementos del resto de la sociedad. Recordemos que si esos países desarrollados en sus estudios, que tienen estudios de más de 100 años, han determinado que el embarazo en adolescentes es un fenómeno de violencia social y el Estado tiene que tomar su responsabilidad, quizás nosotros nos ha faltado todavía un poco más el impacto
Aquí en necesitamos México, de hacerlo con más intensidad. Sin duda aquí en México faltaría implementar o hacer algún tipo de intervención de este tipo. Vamos a ir a un corte, vamos a invitar a que nos hablen, estamos en vivo, los teléfonos aquí en el estudio es el 3030-5326 y el 3030-5328. El tema que estamos tratando el día de hoy es embarazo en adolescentes, creo que es un tema muy interesante, los invitamos a que nos llamen, regresamos. C7 Mundo Sano. C7 Mundo Sano. Ya estamos prácticamente en la recta final de este programa platicando de los embarazos en adolescentes. Hay un programa que se utilizan simuladores de bebés, prácticamente son muñecos que lloran y que hay que estar al pendiente. ¿Sirve para los adolescentes para que tomen conciencia? Sí, por supuesto, así sirve. Es una manera de sensibilizar a la madre de lo que va a tener en los brazos, ¿no? De cómo tiene que tratarlo. Claro que funciona. Y también hay programas dentro del sector salud en donde les pasan un video de cómo alimentar al bebé, cómo conservar la leche, cómo guardarla, en dónde tenerla. Todo ese tipo de cosas, por supuesto que funcionan. Invito a la población a que se acerque. El problema es que a veces no se acercan. De hecho, si te puedo comentar que de estos 11,000 eventos obstétricos que hemos tenido durante todo el año, dentro de ellos ha habido 2 muertes en adolescentes y han sido con antecedente no haber tenido ninguna atención médica. Eso es grave. O sea, la atención médica es primordial. Y luego no dejar de comentar que otra solución sería la adopción, ¿no? Pero desafortunadamente hay un proceso muy largo aquí en México para adoptar. Nosotros tenemos una parte que se llama Posada SAME, que es donde resguardamos a estas adolescentes. ¿Qué tanto porcentaje da a sus hijos en adopción? Es muy bajo, pero aquellas que sí lo deciden, el niño, desafortunadamente bebé, a veces no llega a los brazos de otro padre, porque los tenemos en los albergues hasta el año o 2 años, hasta que pasan por un proceso de adopción. Tarda entre 4 y 5 años. Es muy largo y a veces muy burocrático y la gente se desespera a veces en todo este proceso. Retomando ahorita lo que comentaba Mayra, doctor Alberto, en relación a que se les puede dar orientación en este caso de planificación familiar después de que el adolescente tiene a su bebé. Pero en este caso, el aspecto del trato, del manejo y del cuidado del niño, ¿hay algún programa que tengan ustedes en el hospital? Sí, bueno, mira, por ejemplo, se divide en varias fases. La primera fase es, por ejemplo, cuando una tasa muy alta de adolescentes tiene productos prematuros. Entonces nosotros tenemos el programa Mamá Canguro, que es un programa que les enseña a las madres adolescentes a tratar a su bebé de bajo peso o prematurez, que son los 2 fenómenos más comunes en las adolescentes. Entran con ese, posteriormente continúan en su asistencia hay cursos de puericultura. Desgraciadamente no son tan taquilleros como quisiéramos, porque la verdad es de que probablemente la adolescente se reinvolucre en sus actividades educativas, ojalá o se involucre en actividades operativas de empresas con malos sueldos, porque además de todo pues no son ni siquiera mayores de edad, entonces tienen que estar en el anonimato laboral, pero tienen que hacer algo. Entonces los cursos de puericultura no son muy taquilleros, pero también los tenemos establecidos. O sea, nosotros quisiéramos que la madre adolescente saliera de nuestra unidad médica con un proceso educativo mejor, ¿sí? La verdad es que la Secretaría hace muchos esfuerzos, nada más que los esfuerzos a veces no se vinculan socialmente con las adolescentes y con las nuevas generaciones. Aquí hay algo bien importante. Yo siempre he pensado que para que algo funcione con los jóvenes son los que deben de trabajar. O sea, si tú le hablas a un mercadólogo, pues ustedes son quizás 10 o 20 años más jóvenes que yo, pero si le hablas a un mercadólogo exitoso, a lo mejor tiene 50 años, es el dueño de la empresa, y él va a pensar como un hombre de 50 años. Si le hablas a un mercadólogo de 20 años, 19 años, y si la Secretaría de las propias universidades se meten en este programa y hacen programas conjuntos para atención del embarazo de adolescentes, quizás las ideas nuevas puedan fortalecernos aún más. Claro. El mercado
los estudios de mercado no están en los exitosos mercadólogos de grandes empresas, porque somos gente que tenemos 2 o 3 generaciones arriba de los usuarios naturales, que son los adolescentes. Ahora, se habla de decirle al adolescente sobre planificación familiar, pero también están hablando con los padres de familia porque tal vez en su época no les hablaron y no Sí. tienen conocimiento. ¿Y qué decirle a los hijos? Sí, por eso te comentaba que hay una escuela para padres, Ujú. que cada centro de salud tiene, que es donde los padres pueden acercarse para saber qué métodos de planificación existen y cómo otorgárselos. ¿Y si están acudiendo? Sí acuden, sí tenemos grupos numerosos. Sí comentarles, muy importante, y no quiero dejar de mencionar el Seguro Popular. Ninguna embarazada debe quedarse sin atención médica. Y gracias al Seguro Popular, que hace sus esfuerzos con la Secretaría de Salud, ninguna embarazada está desprotegida. Nada más es que acudan a su atención. Y que es importante, ya lo decíamos desde el inicio, Sí. que Desde ¿cuál es el la inicio su diferencia atención. que puede tener un embarazo si no se le da seguimiento? Pues entre la vida y la muerte. Ujú. O sea, la verdad es de que el estado de Las Jalisco muertes maternas. tiene 2 muertes maternas en adolescentes Así con nula atención médica, y eso significa algo muy doloroso, Grave. porque está abierto, es gratuito, te lo presentamos en bandeja de plata, te damos los medicamentos, te damos la atención, te damos todo. ¿Por qué no vas? Porque O no sea, te acercas. Yo creo que sí es preocupante, y más porque las condiciones están dadas, los servicios se pueden otorgar de una forma gratuita, y creo que es muy importante que la gente tome conciencia de la importancia que es prevenir y sobre todo llevar un buen cuidado durante el embarazo y obviamente también después del embarazo. Mayra, hay muchas llamadas, Sí, antes quisiera de retomarlas antes de despedirnos, despedirnos. Nos habló Irene de la Rosa, ella comenta que tiene una adolescente de 16 años, la cual no ha tenido relaciones sexuales, y comenta que si todavía le puede aplicar la vacuna de VPH. Lo mismo que Isela Martínez, ella comenta que tiene 20 años y que no ha tenido relaciones sexuales, igual que si se puede aplicar la vacuna de VPH. Y bueno, Sí. también nos habla Salvador Mora Plasencia, que dice que, bueno, que las mujeres que no tienen hijos, que los que tienen hijos, que los cuiden. Y también nos comenta Alejandra Arana, ¿por qué las campañas no son de abstinencia en lugar de promover los otros métodos anticonceptivos? Bueno, ese es Ese más del era público el tema, ¿no? ¿Se Sí, promueve bueno, el es que hablarlos? nuestra Se prom- responsabilidad es promover la protección. Ujú. Yo no puedo decirte a ti como ser humano que te abstengas. Yo quién soy, ¿no? Eso implica creencias religiosas. O sea, yo como servidor público y como responsable de la salud, yo debo de protegerte a ti como tal. Y sin duda el informar y, dar aparte una es un- información adecuada Es creo un que es proceso algo importante, fisiológico, ¿verdad? o sea, no puedes abstenerte de algo que es un proceso fisiológico del que tú tienes una necesidad. Además, la verdad es de que todas las orientaciones en planificación familiar, sobre todo las que implican la atención a los adolescentes, está establecido como primer meta, como primer capítulo, incluso en los programas que les entregamos, es la abstinencia. O sea, la abstinencia sí es un método, es un tema que se toca en cada una de las introducciones de estos cursos, porque la verdad es de que, Claro, bueno, es opción de ellos. pero sería muy limitado porque la estadística de una OPD, que es el Instituto de Guggenheim en México, establece muy poco, o sea, un margen de solamente 19% de las mujeres arriba de los 19 años que no tienen actividad sexual. Nada más comentarles que sí se pueden aplicar la Eso es lo vacuna. que le iba a Ah, sí. comentar. Sí, sí doctor, se pueden aplicar la vacuna sin ningún problema, nada más nuestra campaña está orientada a las niñas de quinto año, por eso es gratuita. Para los demás sí tiene un costo en Que el área acudan privada. al Pueden centro de acercarse salud. al centro de salud y comunicarse con nosotros para ver si se las podemos proporcionar con mucho gusto. Bien, pues llegamos al final, se nos terminó el tiempo. La verdad que el tema está muy interesante, les agradecemos a Gracias. nuestros invitados, Gracias. creo que generó mucha polémica y sobre todo información, y tomar una información de forma adecuada. Mayra, te agradezco estar aquí. Un gusto como siempre y los esperamos la próxima semana. Gracias.